Bueno, ahora vamos a tratar dentro del marco general de la misericordia y el perdón, las indulgencias, que es un tema que no se habla. Yo creo que es como si estuviera un poco, no digo en descrédito o en desuso, y sobre todo quizás por ese acercamiento a los luteranos, cuando uno de los grandes temas fue el de las indulgencias, uno de los grandes temas por los cuales Lutero se opone, pero no es el único, porque están después todas las proposiciones que clava ahí en Battenberg, pero era el tráfico que había de indulgencias. Realmente hubo un momento en que hubo una exageración, como un abuso de estas indulgencias. Pero existen y, y tienen que ser aplicadas, es decir, lucradas, no desaprovechadas. El corazón de todo año jubilar justamente son las indulgencias. Indulgencia, ¿qué es? ¿Qué es la indulgencia? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, uno va, se confiesa, es absuelto de ese pecado, es perdonado, la culpa que merecería, es un pecado mortal, la muerte eterna, pero hay un residuo, o suele haberlo. Y es esa pena temporal, entonces, es el residuo que queda por efecto del pecado, aún después de perdonado. ¿Qué es? Es el apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Y se purifica, sea aquí abajo, a veces a través de enfermedades, bueno, hay distintas, Dios sabrá, ¿no? Cómo se purifica, o penitencias que yo hago, la misma penitencia. El sentido de la penitencia es eso. Si yo realmente hago una vida penitente, o ahora, por ejemplo, hago realmente penitencias serias, durante Cuaresma, estoy purificando. O si no, la purificación viene después de la muerte, en el purgatorio, o como lo quería llamar más propiamente Marta Román, el purificatorio. La indulgencia libera de esa pena temporal y la Iglesia la dispensa, tiene la facultad de hacerlo por ese poder de, de, de las llaves, ¿no? Recurriendo al inmenso tesoro de gracia acumulada por Jesús, sobre todo, y por María y por los santos. Solo en Cristo se encuentra en abundancia las satisfacciones, los méritos de nuestra redención. Sus expiaciones y méritos que ofrece al Padre para rescatar a la humanidad son de un valor infinito. Eso no. Entonces ya con eso. Y el fiel que hace debidamente dispuesto y bajo determinadas condiciones adquiere la indulgencia. Para sí o para un difunto, un fiel difunto. No se aplica para otro que está vivo. Sí o para un difunto. Para obtenerla debe el fiel peregrinar hasta una puerta santa. Bueno, hay excepciones, por supuesto. Los encarcelados, los que están enfermos, postrados, no pueden hacerlo. Entonces esas excepciones se prevén. Pero si no, va hasta una puerta santa, que es la que ha designado en las catedrales, donde el obispo del lugar haya dispuesto, cuando se trata de estos años jubilares, por ejemplo, atravesarla como gesto de deseo de conversión. Claro, no, atención, no es un acto mágico. Algunos yo creo que lo hacen un poco mágicamente, que por el solo hecho de atravesar la puerta santa, la iglesia va a conceder la indulgencia. No, hay que completar además con el sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión, la Eucaristía, además de una meditación sobre, en el caso del año de la misericordia, fue sobre la misericordia divina, y luego la profesión de fe, siempre hay que hacer el credo y oración por el sumo pontífice. En general son siempre así las indulgencias.
Hay lugares que tienen, el lugar mismo tiene indulgencia, por ejemplo, bueno, hay un año jubilar para el lugar solamente, que es, por ejemplo, Santo Toribio de Liébana, donde está el más grande Lignum Crucis, el trozo de cruz más grande que se conserva. Hay otro también en Heiligenkreuz, en Austria, que es un convento benedictino muy prestigioso, donde, muy prestigioso, y ahí también tienen un Lignum Crucis y también creo que tienen también su jubileo y bueno. Así que hay lugares especiales, si no hay años jubilares para todo, como fue el año 2000, por ejemplo, ¿no? Ahora, la indulgencia está asociada al arrepentimiento por el mal cometido y por lo tanto, a la búsqueda del perdón de Dios en una confesión sacramental. La absolución de los pecados requiere de parte del penitente conocimiento de la gravedad del pecado, arrepentimiento por haberlo cometido y el propósito de enmendarse, es decir, la voluntad de no ser lo mismo y cuando fuese posible de reparar el daño. A veces que no se puede, hay cosas que ya, bueno, están hechas, ya ¿cómo se repara? ¿No? Conocéis el famoso caso de San Filippo Neri, cuando esa señora va, se confiesa, obviamente que si esto se supo habrá sido por la señora, ¿no? Y le dice que, bueno, uno de sus pecados era que murmuraba, hablaba de los demás, que es tan común, lamentablemente, ese pecado, hablar del otro, murmurar, eh, a veces difamar. Y él le dio como una penitencia en dos partes. La primera parte era ir hasta su casa, desplumar una gallina y después volver, ir hacia él, tirando las plumas por el camino. Y después al volver le iba a dar la segunda parte. La segunda parte fue cuando volvió, dice, lo hizo, sí, hice todo esto, bueno, ahora recoja todas las plumas. Ah, imposible, dice. ¿Cómo voy a hacer si el viento y todo, cómo voy a hacerlo? Pues así es este pecado, el de hablar de los demás, de murmurar, una vez que sale de la boca, ¿quién lo detiene? ¿Y quién repara? ¿Cómo se vuelve para atrás? Por eso es tan grave, es un pecado contra la caridad grave, que no nos damos cuenta. La satisfacción, es decir, reparar el daño causado al prójimo, es siempre necesaria. Por ejemplo, devolver lo robado, ¿no? Restablecer la reputación de calumniado. Uno dice, mira, yo hablé mal de esta persona, pero la verdad no tenía motivos para hacerlo, fue una imprudencia, esto no es así, y al que uno le dijo y para que el otro se lo diga, pero bueno, ya digo, no es posible hacerlo todo, al menos en parte, compensar las heridas, ¿no? De alguna forma, de alguna forma. Pero siempre es necesario, puesto que la absolución sacramental quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Esto hay que tenerlo muy presente. La absolución sacramental anula, absuelve el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que ese pecado ha causado. Bueno, para entender en qué consiste la indulgencia, cómo lucrarla, o sea, cómo ganarla, se habla de lucrar, quiere decir ganar la indulgencia, hay que saber qué ocurre cuando un penitente se acerca a la confesión. La premisa de la cual se parte es que la persona que va a confesarse lo hace porque su conciencia la está acusando y dolida por haber ofendido a Dios, detestando el mal que cometió, o al menos ante el temor de la condenación eterna. A veces no es tanto el mal que yo no detesto tanto, porque por ahí no estoy aferrado todavía a ese mal, ¿no? Al pecado, pero por lo menos tengo miedo de que así me condeno. Y con la resolución de no volver a pecar. Entonces, aunque uno dice, bueno, soy débil, pero yo tengo este momento, no voy a volver a pecar.
¿Y qué estoy? Busco el perdón de Dios. Pues bien, arrepentida, esa persona se llega hasta el sacerdote confesor y se acusa de sus pecados. No de los pecados del otro, de sus propios pecados. Es muy común que la persona vaya a acusar los pecados de otro, de la mujer del marido. No, ahí hay que acusar los propios pecados. Y al mismo tiempo de confesar sus pecados, le pide al sacerdote, recordemos que el sacerdote siempre en el sacramento actúa en la persona de Jesucristo, que le sean esos pecados perdonados. ¿Por qué actúa? A veces dice, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre perdone los pecados? No, un momento, que ese hombre está ahí, pero ese hombre es sacerdote y está obrando, operando en la persona de Cristo. ¿Y por qué? Por el poder que el Señor le dio a su iglesia. Cuando después de resucitado, sopló el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, recordemos que son los primeros obispos, los apóstoles, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Esto es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22-23. Así que ese es el efecto del perdón que el sacerdote confesor concede a la persona en el nombre de Dios, es el de cancelar la culpa que habría merecido y la condenación, la pena eterna, o sea, el infierno, por la penitencia que le da a cumplir como satisfacción y según el grado de contrición, porque esto también es importantísimo, ¿no? La contrición, ¿qué es? La contrición brota del amor de Dios sobre las cosas y es el dolor del alma por haberlo ofendido, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Esa es la contrición. Si la contrición es perfecta, obtiene el perdón no solo de los pecados veniales, sino también de los mortales. Si comprende la resolución de recurrir lo más pronto posible a la confesión. Pues bien, una contrición perfecta cancela toda la pena. De otro modo, esa pena se paga también con el sufrimiento padecido serenamente e incluso entregado a Dios. Se paga con las obras de misericordia, con las obras de caridad, con la oración, con las prácticas de penitencia, para despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Aquí hay que hacer una diferencia, no lo que decía antes. La contrición, que es ese estado de realmente sentirse apenado por haber ofendido al amor de Dios, y la otra es la atrición. La atrición es una contrición imperfecta, pero también es un don de Dios. ¿De dónde nace? Nace de la fealdad del pecado, del temor de la condenación eterna. Es decir, o yo voy porque ofendí a Dios y me duele mucho ese haberlo ofendido a Dios, o voy porque si no me voy al infierno. Y eso es la atrición. Es imperfecta, pero Dios la acepta. Y esa impulsa la confesión y dispone realmente a obtener la absolución, ¿no? Eso creo que queda claro. Bueno, estoy mirando un poco cómo andamos con el tiempo. Bueno, yo creo que vamos a detenernos aquí. Es muy interesante, pero si no se nos va mucho el tiempo. Alabado sea Jesucristo.